2024, Año de la Paz. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ahora sí, les agradezco a todos el haberse conectado. Cuando era médico interno, obviamente, cuando estaba uno en la decisión de que si va a seguir estudiando una especialidad, pues cuando entraba a mi servicio de ginecología, eh, me estresaba muchísimo porque no sabía qué se iba a presentar en la guardia y eventualmente el desconocimiento, el no tener la pericia, pues obviamente nos generaba un miedo enorme. Pero conforme uno va adquiriendo los conocimientos, va uno disfrutando el proceso y finalmente desaparece el miedo. Y tiene uno las herramientas para enfrentar los casos y eventualmente ayudar a las personas que están en una situación de alguna hemorragia obstétrica o de alguna otra complicación de preeclampsia o de las que habitualmente nos llegan al servicio de ginecobstetricia. Entonces, pues definitivamente el mejor solución para toda esa situación es el conocimiento y el conocimiento continuo. Es por eso que en atención médica y salud pública estamos muy interesados en estar capacitando a nuestro personal. Les agradezco haber acudido el día de hoy a esta reunión de capacitación, en donde obviamente ya hemos tenido varias y a través de nuestro comité de mortalidad materna hemos insistido mucho en mejorar y ampliar nuestro servicio de capacitación. Estamos a punto de lograr que el Hospital de la Mujer Zacatecana se convierta en un centro de capacitación continua donde vamos a hablar de las técnicas nuevas para tratar de abatir o controlar la hemorragia obstétrica más allá de la ligadura de hipogástricas. Entonces ya estamos prácticamente en condiciones de iniciar con un trabajo de concientización y de capacitación y de taller, en el cual pues vamos a tratar de que todos nuestros compañeros manejen el mismo idioma, y me incluyo, todos, y que a nivel estatal podamos tener un impacto a lo largo de este año y el que viene. En ese tenor, pues el día de hoy estamos contentos porque invitamos a nuestro proveedor específicamente de ácido tranexámico para que nos hicieran favor y nos apoyaran para que nos diera una plática sobre el uso de ácido clexámico, tranexámico, perdón, y del uso del labetalol. Entonces, sin más preámbulos, me permito presentar al doctor Luis Alfonso Chávez Jaro, doctor de Medicina y Cirugía, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, posgrado de Farmacología Clínica en la Universidad Nacional de Colombia, 20 años de experiencia en trabajo en medicamentos, vacunas y moléculas nuevas en la industria farmacéutica, en laboratorio como Pfizer, Novartis y Gilead. Introducción en las nuevas moléculas en varios países de Latinoamérica y en regiones adicionales como Asia, Europa, Oriente y Oriente Medio. Actualmente conferencista para los diversos eventos académicos y docente universitario. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar con él. Espero que sea muy provechosa la plática y que tengamos un espacio para preguntas y podamos nutrirnos de esta información. Muchísimas gracias, doctor, y empezamos. Gracias, doctor. Perdón, yo pongo la presentación ya acá para que la podamos ver. Y acá, ok, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. De verdad que me da mucho gusto estar acá. A pesar que el doctor mencionó que pues no soy originariamente mexicano, yo estoy como doña Chabela, nacemos donde queremos, ¿no? Entonces llevo 15 años ya en México y si Dios quiere, pues aquí terminaré mis días y estoy muy a gusto eh, dando estas capacitaciones sobre algunos fármacos que si bien no son nuevos, realmente tienen un renovado uso, especialmente el ácido tranexámico. Para hablar del ácido tranexámico, si a mí me preguntan qué es el ácido tranexámico, yo diría lo que está en pantalla. Es un análogo sintético de la lisina que actúa como antifibrinolítico, que es más potente que el aminocaproico y que impide que los coágulos se disuelvan por acción de la plasmina. Estas cosas que estoy diciendo acá aparecen en la publicación que ustedes ven a la derecha.
Y si ustedes ven la fecha de esa publicación, es de 1962. El ácido tranexámico fue sintetizado y descubierto en el Japón en los años 1950. Si nosotros nos ubicamos en el Japón de los 1950, posguerras mundiales, posbombas atómicas, pues estaban en una situación muy complicada y tenían altísima mortalidad materna por hemorragia posparto específicamente. Entonces, unos investigadores, los esposos Okamoto, decidieron buscar una alternativa y sintetizaron el ácido tranexámico. Sin embargo, desafortunadamente, durante el siglo XX no hubo mucha investigación sobre ácido tranexámico. Se pensaba que era un fármaco procoagulante, no se entendía muy bien, y si es procoagulante me genera trombosis. Yo no quiero que me genere trombosis, mejor no lo utilizo. Y en realidad no hubo estudios de seguridad, tanto que en 1994 en Estados Unidos se descontinuó el ácido tranexámico y por ende en el resto de Latinoamérica lo descontinuamos. Solamente los británicos y algunas escuelas en Asia continuaron utilizándolo y ellos fueron los que generaron todo el conocimiento que hoy tenemos. Si ustedes ven, en el siglo XX hubo muy poco conocimiento, pero en el siglo XXI, especialmente en los últimos 15 años, si ustedes se meten a cualquier base de datos, van a ver una explosión de artículos, de publicaciones y de nuevos hallazgos sobre el uso del ácido tranexámico. Entonces, realmente es un fármaco antiguo en su descubrimiento, pero nuevo en cuanto a los estudios clínicos y la evidencia que hoy podemos tener para su utilización. Esta publicación, si ustedes la ven, es de 2020 y habla de los muchos roles del ácido tranexámico. En esta publicación, ellos recopilan toda la experiencia clínica y todas las publicaciones que hay para ver en dónde hay evidencia robusta sobre el uso del ácido tranexámico. Y ellos concluyen estas situaciones en ginecobstetricia, en cualquier tipo de situación de hemorragia posparto, sangrado uterino anormal, en trauma, tanto traumatismo general como traumatismo craneoencefálico, en todo tipo de cirugía cardiovascular, ortopédica, general, incluso en cirugía dental, cuando las personas tienen tendencia a sangrado o algún problema de coagulación. En hematología se ha venido utilizando para diferentes situaciones, en otorrino, en neumología, incluso hoy en día hasta para el melasma se está usando el ácido tranexámico. Entonces, en realidad hay muchísimos usos que tiene el ácido tranexámico y por esa razón es un fármaco antiguo, pero tiene una renovada utilización. Hablemos un poquito de la farmacología para que entendamos que esto que se pensaba en el siglo XX, que era un fármaco que generaba trombos, no es así y luego vemos las evidencias clínicas. Recordemos, y no me voy a meter en todo el detalle de revisarlo, nuestra famosa cascada de la coagulación, que después de la activación del factor 10, terminamos activando la protrombina, trombina, y al final se genera la fibrina que nos va a estabilizar el trombo y para dejarlo en el lugar haciendo la hemostasia que requerimos. Pero sabemos que ese trombo no es para siempre, sabemos que se tiene que remover, y al removerse viene toda la cascada en donde el activador tisular del plasminógeno actúa sobre el plasminógeno, lo activa plasmina y esta plasmina se encarga de disolver ese coágulo. Entonces es la fase ya de disolución del coágulo y en esta fase actúan fármacos como el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico. Para entenderlo un poquito mejor, decía yo al comienzo que el ácido tranexámico es un análogo sintético de la lisina. Si ustedes ven acá, la estructura química del ácido tranexámico y la estructura química de la lisina son muy similares, muy parecidos. No así el ácido aminocaproico, por eso no es tan específico ni tan eficaz como el ácido tranexámico. En situaciones fisiológicas sucede lo que vemos a la izquierda de la pantalla. El activador tisular del plasminógeno actúa sobre el plasminógeno y hay un receptor allí en ese plasminógeno hecho para lisina. Ese plasminógeno se une a la fibrina mediante ese receptor, se activa plasmina y termina degradando y destruyendo ese coágulo. Cuando yo uso ácido tranexámico por la similitud estructural, ese ácido tranexámico se ubica en ese sitio donde debería haberse unido la lisina, hace un bloqueo competitivo, impide que el plasminógeno se active a plasmina y por eso no podemos disolver ese coágulo y lo mantenemos por más tiempo en su lugar. Entonces, no estamos generando coágulos, estamos estabilizando los coágulos que fisiológicamente se generaron para lograr una hemostasia más duradera y por un tiempo mayor para disminuir los sangrados. Entonces, este
tema de que se generan trombos, no es así. En realidad, lo que estamos haciendo es estabilizando los que fisiológicamente ya se han ido generando. Desde el punto de vista farmacocinético, el ácido tranexámico se puede administrar de varias formas. Se puede administrar por vía oral. Hay algunas tabletas que no se consiguen mucho, pero hay administración oral. Lo más frecuente es la vía intravenosa, debe aplicarse lentamente, ya lo veremos. La vía tópica. Cuando me refiero a vía tópica, no me estoy refiriendo a vía cutánea. Me estoy refiriendo a vía tópica en el lugar donde tengo el sangrado. Y esto viene extrapolado de la cirugía ortopédica, como veremos más adelante. Los ortopedistas, cuando hacen, por ejemplo, un reemplazo de cadera y tienen sangrado, ellos hacen una dilución de ácido tranexámico, lo colocan en el lugar donde están haciendo el reemplazo de cadera, lo dejan durante 5 a 10 minutos y luego aspiran para manejar ese sangrado, y también lo pueden hacer posoperatoriamente a través de drenes. Entonces, siempre que me refiera a tópico, va a ser directamente en el lugar donde yo esté, donde necesite manejar el sangrado. Lo vamos a ver con más calma posteriormente. Y también nos dicen que no debe administrarse por vía intramuscular. Esto es todavía un rezago del siglo XX, donde, ok, si yo pongo este fármaco en el músculo, me produce trombos, me va a generar un trombo en el músculo, yo no lo quiero utilizar. Hoy en día ya sabemos que sí se puede utilizar por vía intramuscular, especialmente en situaciones de urgencia, y ya lo veremos posteriormente. También algo muy importante es que la vida media del ácido tranexámico es de alrededor de 3 horas después de la administración intravenosa. He escuchado a algunos colegas que dicen quiero hacer profilaxis de sangrado quirúrgico, premedico al paciente la noche anterior y mañana lo opero. Mañana no tengo ácido tranexámico. Entonces, en realidad, siempre que utilicemos el ácido tranexámico para profilaxis quirúrgica, tenemos que utilizarlo durante la inducción anestésica para que 15 minutos después tengamos ya niveles plasmáticos adecuados y podamos tener los efectos que vamos a ver posteriormente. Entonces, 3 horas después de la administración intravenosa, hasta 12 horas por vía oral, pero como les digo, no se consigue fácilmente la administración oral. Se metaboliza muy poco, la mayoría se excreta por vía renal inalterado como ácido tranexámico. Se contraindica su administración intratecal o epidural. El contacto con tejido nervioso no es recomendado. Pacientes con historias de trombofilias, estos síndromes antifosfolípidos, síndromes de proteína S, etcétera, allí no deberíamos utilizar el ácido tranexámico por las alteraciones que tienen estos pacientes. No se ha demostrado su utilidad en hemorragia subaracnoidea, y también cuando hay hipersensibilidad a sus componentes, como en cualquier otro medicamento. Las interacciones medicamentosas son mínimas, solamente con fármacos que sean protrombóticos, como el hecho de estar usando ambulatoriamente anticonceptivos orales, y ese tranexámico oral pudiera incrementar el riesgo, pero en realidad son muy pocos los casos en que se genera una interacción medicamentosa. ¿Cuáles son los eventos adversos? O potencialmente los eventos trombóticos, porque así está descrito desde el siglo XX. La hipotensión y los mareos con administración intravenosa rápida, no debemos administrarlo rápidamente. Y algo muy importante es que cuando se sobredosifica o cuando se utilizan dosis muy altas, como las que se usan en cirugía cardiovascular, que a veces utilizamos dosis 3, 4, 5 veces más altas de lo normal, puede haber en el 5% de los pacientes episodios convulsivos. ¿Por qué? Porque la estructura química no es solamente similar a la lisina, sino también a la glicina y al GABA, entonces puede haber una competencia allí directa. Pero solamente, como les digo, con dosis muy altas y en el 5% de los pacientes. Recientemente di una plática en el estado de Veracruz y por un error de enfermería a la paciente no le aplicaron 1 gramo, sino 4 gramos de ácido tranexámico. En realidad no hubo ningún efecto adverso, y cuando llegué a dar una segunda plática, la doctora preocupada me preguntó, era una hemorragia posparto, y simplemente se observó durante 4 horas que se eliminara el fármaco, no hubo episodios convulsivos, y ese era el único problema que podíamos tener. Entonces, en realidad es seguro, pero se puede presentar, como les digo, en un 5% de los pacientes. Las indicaciones y usos, ya hablamos un poquito de las indicaciones y usos. Esto es lo que nos aprueba COFEPRIS en realidad: la menorragia, metrorragia, las cirugías y los sangrados de origen ginecológico, intestinales, procedimientos urológicos, cirugías de oídos, nariz y garganta, extracciones dentales cuando hay tendencia a sangrado, cirugía torácica, abdominal o cardiovascular, y también cuando tenemos que hacer fibrinolisis en algún paciente, por ejemplo, con infarto, y se nos pasa la mano y el paciente puede sangrar, podemos usar el ácido tranexámico para contrarrestar un poco ese efecto excesivo de fibrinolisis que tenemos en ese momento. Pero como les decía, son muchas otras las indicaciones que ya la clínica nos dice que podemos utilizar,
y en la mayor parte de lugares del mundo se utiliza mucho off-label porque las aprobaciones regulatorias van lentas, la investigación va rápido y en muchas situaciones se utiliza basado en la evidencia clínica más que en las aprobaciones regulatorias. Empecemos hablando un poco de la hemorragia ginecobstétrica y el uso del ácido tranexámico en esta situación. El estudio que ustedes ven en pantalla es el estudio más grande que se ha hecho para el manejo de hemorragia postparto con intervención del ácido tranexámico. Se llama el estudio WOMAN. Es un estudio que quería ver el efecto de la administración temprana y por favor vamos guardando en la mente ese término temprana del ácido tranexámico sobre la mortalidad, la necesidad de histerectomía y otras comorbilidades en mujeres con hemorragia postparto. Fue un estudio comparado con placebo muy grande. Ustedes pueden ver acá más de 20.000 mujeres mayores de 16 años con diagnóstico clínico de hemorragia en 193 hospitales de 21 países con un enrolamiento que duró 6 años. Entonces realmente es un estudio que tiene mucha potencia desde el punto de vista estadístico y clínico también para que sus resultados sean fiables. ¿Cómo se dosificó el ácido tranexámico en este estudio WOMAN? La dosis que se aplicó fue de 2 ampolletas de 500 miligramos, 1 gramo de ácido tranexámico en el momento del diagnóstico de la hemorragia postparto. Se podía repetir las dosis en 2 situaciones, si a los 30 minutos no se había detenido el sangrado o si se detuvo el sangrado pero reapareció en las primeras 24 horas, podíamos colocar una dosis igual. Entonces, ese es el esquema que se utilizó en el estudio WOMAN para el manejo de la hemorragia postparto. Inicialmente 1 gramo y se repetía a los 30 minutos si había sangrado y en las 24 horas si reaparecía el sangrado. Lo que recomendamos para aplicar el ácido tranexámico, como les decía, tiene que aplicarse lentamente. Debe aplicarse más o menos a 100 miligramos por minuto, es decir, 1 gramo lo debería aplicar yo al cabo de 10 minutos. Entonces, lo que recomendamos es tomar las 2 ampolletas que nos dan 10 mililitros, agregarle 20 mililitros de solución salina y pasarlo a 3 mililitros por minuto para que tengamos esa aplicación en 10 minutos, de modo que podamos cumplir con la tasa de aplicación de 100 miligramos por minuto. Esta es la manera como deberíamos utilizarlo. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio WOMAN? La muerte por sangrado se redujo significativamente, pero, de nuevo, si este es el único mensaje que les puedo dejar, que sea este. Entre más tempranamente lo usemos, mejor efecto tenemos. En las mujeres en que lo usamos antes de 3 horas, se redujo la mortalidad materna hasta en 30%. Hoy en México tenemos disparadas las cifras de mortalidad materna después de la pandemia a cifras que correspondían al 2007, 2008. Entonces, aquí podemos apoyar a la reducción de la mortalidad materna por hemorragia postparto, que es la segunda causa más importante al reducirlo. Y como ustedes ven en la última línea, los eventos trombóticos fueron iguales en placebo que en ácido tranexámico, es decir, se demuestra la seguridad, no hay diferencia versus placebo con el uso en una cohorte tan grande de pacientes. Pero no solamente se reduce en 30% la mortalidad materna, se reduce en 35% la necesidad de cirugías de urgencia para el manejo de la hemorragia, histerectomías, como decía el doctor, pinzamientos o ligaduras arteriales, etcétera. Se reduce en 35% la necesidad de ese tipo de procedimientos, lo cual reduce también morbimortalidad y reduce costos en esas situaciones. Hace muy poquito estuve en un hospital en Tlaxcala, perdón, y la jefe de gineco me decía que la habían llamado la noche anterior por una paciente de 23 años con una hemorragia postparto, primigesta, para hacer la histerectomía porque no paraba de sangrar. Entonces ella dijo, pues 23 años, histerectomía, acudió, le puso ácido tranexámico y ya no hubo histerectomía. Entonces, en realidad, estamos haciendo registros de casos y algunos estudios de farmacovigilancia que nos están permitiendo ver cómo se comporta en la situación de pacientes mexicanos y mexicanas. Obviamente hay que siempre utilizar algunas otras medidas si es el caso, pero la adición de ácido tranexámico reduce en 35% también la necesidad de estos procedimientos. Y quiero llamar su atención en esta gráfica. Si yo aplico el ácido tranexámico, inmediatamente se inicia la hemorragia postparto,
puedo reducir la mortalidad materna hasta en 70%. Por cada 15 minutos que yo me demore en tomar la decisión, reduzco en 10% la probabilidad de que esa mujer sobreviva. Y si me demoro más de 3 horas, ya no tengo diferencia con placebo. Entonces, lo más tempranamente posible debemos utilizar el ácido tranexámico. El ginecólogo, y el doctor no me dejará mentir, ya tiene el ojo clínico, ya sabe, no me gusta ese sangrado, está más de lo que me gustaría. Ahí coloquémoslo, no esperemos a que la paciente y que pasen minutos o horas porque vamos a perder la eficacia. Ya vimos que es muy seguro, no tiene problemas de incremento de trombosis versus placebo, entonces ahí es donde debemos utilizarlo. Vemos acá a la izquierda, en esta gráfica la necesidad de cirugías, pero si vemos la única que cruza el eje hacia la derecha es la tercera línea, es decir, cuando lo uso después de 3 horas. Entonces ahí tampoco reduzco la necesidad de cirugías de urgencia, usémoslo lo más precozmente posible. Como conclusiones de este estudio Woman, nos dicen que el ácido tranexámico reduce la muerte por sangrado en mujeres con hemorragia posparto sin eventos adversos y debe administrarse lo antes posible después del inicio del sangrado. Como dato curioso, la persona que descubrió este fármaco fue muy longeva, vivió casi hasta los 100 años y pudo participar del estudio. Tuvo los resultados unos pocos meses antes de fallecer, en el año 2017, y pudo ayudarnos pues pudo ver después de muchos años el impacto de lo que había descubierto. Pues qué bueno que eso pudo ser así. Con base en este estudio Woman, la Organización Mundial de la Salud cambió sus recomendaciones para el uso del ácido tranexámico en hemorragia posparto, y esto fue en octubre de 2017. Hasta 2012, la recomendación era use el ácido tranexámico si los uterotónicos no son suficientes. A partir del estudio Woman, nos dice utilice el ácido tranexámico en todas las mujeres con hemorragia posparto, sin importar si la hemorragia es por trauma genital. Siempre que haya una hemorragia posparto, utilicemos el ácido tranexámico. Por supuesto que si se requieren uterotónicos habrá que utilizarlos. Por supuesto que si hay que colocar balones o medios físicos habrá que hacerlo, pero siempre dentro del protocolo tiene que haber la utilización del ácido tranexámico para poder apoyar la reducción de la mortalidad materna en todas estas situaciones. Pero no solamente, perdón que se descuadra ahí un poquito la diapositiva al cambiar de computadora, pero no solamente el ácido tranexámico se utiliza para la hemorragia posparto. También, pues, no es infrecuente que nos encontremos con una paciente que está programada para cesárea, que viene con anemia y no queremos que sangre más de la cuenta por la condición en la que está. El estudio que está en la pantalla se hizo en mujeres que iban a ser sometidas a cesárea, que estaban anémicas y que queríamos ver si la profilaxis preoperatoria con ácido tranexámico reducía o no la pérdida sanguínea en esas pacientes. La dosis que se utilizó fue de 2 ampolletas de 500 miligramos, 1 gramo preoperatorio versus placebo para ver el impacto. Como ustedes ven acá, el ácido tranexámico redujo significativamente la pérdida sanguínea transoperatoria. Las mujeres que tuvieron hemorragias masivas fueron menores en el grupo de ácido tranexámico. La necesidad de uterotónicos fue mucho mayor en el grupo placebo y también el riesgo de sangrado fue mayor en el grupo placebo y de nuevo no hubo casos de tromboembolia diferentes en el grupo placebo que en el grupo ácido tranexámico. Esto fue específicamente para este grupo de mujeres, pero hay un estudio mucho más reciente, que ustedes ven la fecha, es de agosto de 2023. Es un estudio publicado en la revista de la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia, donde se hizo un metaanálisis con más de 50 estudios clínicos aleatorizados, en donde se utiliza ácido tranexámico para reducción de sangrado en pacientes sometidas a cesárea. Lo que nos dice la conclusión de este estudio de metaanálisis es que el ácido tranexámico reduce las pérdidas masivas de sangre, reduce la pérdida total promedio de sangre, reduce la necesidad de transfusiones, que a veces también es un problema por la disponibilidad de elementos de transfusión, y eso se da tanto en pacientes de alto riesgo como en pacientes de bajo riesgo. También la reducción de la necesidad de uso de uterotónicos y los mejores niveles de hemoglobina. Y de nuevo es un estudio bastante reciente. Algo importante es que los autores en este estudio cuando hicieron la revisión de todos estos estudios clínicos, se dieron cuenta que había como 2 esquemas diferentes que usaban
ginecólogos para aplicar el ácido tranexámico. Uno lo utilizaban preoperatorio con 1 gramo intravenoso, que es lo que se recomienda, y algunos otros esperaban hasta el pinzamiento de cordón pensando que pudiera haber algún efecto negativo en el neonato. Lo que recomiendan es que el beneficio es cuando se aplica preoperatorio. Ya más adelante en otro estudio les voy a mostrar que las cantidades que pasan al feto son menos de la mitad de las que están en concentración materna y lo eliminan en menos de 3 horas sin efectos secundarios. Entonces realmente tenemos que aplicar ese ácido tranexámico preoperatorio durante la inducción anestésica para reducir el sangrado y la necesidad de transfusiones en pacientes que están siendo sometidas a cesárea. Hay otros estudios que corroboran esto, no quiero meterme en tantos detalles ni en hablar de tantos estudios, pero en realidad son múltiples las publicaciones que nos hablan del impacto positivo del ácido tranexámico para reducir la pérdida sanguínea y la necesidad de transfusiones incluso en pacientes de alto riesgo. Este artículo que vemos acá también es muy reciente. Fue publicado en New England Journal of Medicine en mayo de 2022 y nos habla del impacto del ácido tranexámico en pacientes quirúrgicos con excepción de la cirugía cardíaca. Ellos tomaron más de 9,000 pacientes en 114 hospitales de 22 países y aplicaron profilácticamente ácido tranexámico o placebo preoperatorio para tratar de ver el sangrado que amenace la vida o el sangrado en órganos críticos en los primeros días de la cirugía, con un objetivo de seguridad también de los eventos trombóticos. De nuevo, la dosis que se utilizó fue 2 ampolletas de 500 miligramos, 1 gramo preoperatorio durante la inducción anestésica, 15 minutos antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. Aquí hubo todo tipo de cirugías, hubo histerectomías, hubo miomectomías, hubo cirugías ortopédicas, urológicas, cirugía general, abdominal, etcétera, con la excepción de cirugía cardiovascular y cirugía intracraneal. ¿Cuál fue el resultado? Si ustedes ven la gráfica, con una P significativa para superioridad, el ácido tranexámico redujo el sangrado en todos estos tipos de cirugía que mencioné anteriormente, sin diferencia en los eventos trombóticos. Acá vemos los eventos trombóticos en ácido tranexámico y placebo, no hay diferencia significativa, no generamos coagulación no deseada con el ácido tranexámico y ya entendimos por su mecanismo de acción por qué esto se da de esa manera. De nuevo me disculpo por la diapositiva, pero les decía que hay algunos aprendizajes de la cirugía ortopédica. Los ortopedistas utilizan normalmente 2 vías de administración del ácido tranexámico, la vía intravenosa y la vía tópica. Para la vía intravenosa lo que más utilizan son unos esquemas de 1 gramo preincisión o 1 gramo preincisión y otro al cierre de la herida, pero ellos utilizan la vía tópica. ¿Cómo debemos utilizar la vía tópica en caso de que así se requiera? Si yo tengo una zona sangrante, por ejemplo, se hizo una miomectomía y el lecho me está sangrando, yo lo que hago es tomar 100 mililitros de solución salina, diluir 2 gramos de ácido tranexámico y esa solución la irrigo en la zona donde tengo el sangrado activo. Si espero unos 5 a 10 minutos y luego se aspira y se continúa con el procedimiento quirúrgico. También ellos, cuando hacen algunas cirugías de reemplazo de cadera, por ejemplo, dejan drenes. Si el paciente tiene un sangrado postoperatorio, a través del dren aplican igual una solución de ácido tranexámico en solución salina, lo aplican por el dren, clampean el dren, lo dejan actuar 1 hora y de esa manera disminuyen o reducen los sangrados postoperatorios también. Entonces, este uso tópico se viene utilizando cada vez más en diferentes situaciones clínicas, por ejemplo, en resecciones de próstata, en el líquido que se está lavando, se está utilizando el ácido tranexámico, en cirugía plástica, incluso en liposucciones, en todos los sitios donde puede haber sangrado, se está utilizando tópicamente el ácido tranexámico. Acá vemos, por ejemplo, en pacientes sometidas a mastectomía radical modificada, se hizo un estudio y en este estudio casualmente se vio que la vía tópica era más eficaz que la vía intravenosa para reducir el sangrado transoperatorio. Entonces, la vía tópica cada vez más es una alternativa importante para el manejo de los sangrados transoperatorios y lo que se ha visto es que la vía intravenosa más la vía tópica es la que mejor efecto tiene
para reducir las pérdidas sanguíneas transoperatorias. Recientemente también en un hospital en Yautepec, en Morelos, operaron a una paciente con una placenta ácreta y usaron la vía intravenosa más la vía tópica y la estimación de pérdida sanguínea por parte del ginecólogo fue no mayor de 500 mililitros. Entonces, en realidad, funciona muy bien la vía combinada. Aquí les muestro un video que me compartió un anestesiólogo, aquí lo hicieron directamente, están operando una mano y había mucho sangrado, aplicaban ellos sin dilución directamente el ácido tranexámico en la zona donde había sangrado que no les permitía tener buena visibilidad del campo quirúrgico y vamos a ver que unos minutos después ya no hay sangrado y el campo quirúrgico está limpio y pueden continuar con su procedimiento operatorio. Acá lo vemos 5 minutos después, que en realidad ya el sangrado se detuvo y de hecho pueden continuar con el procedimiento sin ninguna interferencia. Esto es útil, por ejemplo, en cirugías de senos paranasales, donde el campo quirúrgico es muy pequeño y cualquier sangrado, por pequeño que sea, obstruye la visibilidad. Entonces, todo el uso tópico cada vez más se está utilizando en todas las situaciones clínicas. No sé si ustedes recuerden, hace unos 6 años en Manchester, Inglaterra, durante un concierto de Ariana Grande, hubo un atentado terrorista, una persona explotó una bomba en la mitad del concierto, hubo muchos muertos, heridos, y como les he comentado, los británicos son los que más experiencia tienen en el uso del ácido tranexámico. Ellos han hecho estudios para ver qué hicieron bien y qué hicieron mal durante esta emergencia y ya están hablando del uso prehospitalario del ácido tranexámico, en este caso para víctimas de trauma, pero veremos que se puede en otros tipos de situaciones. Entonces, ellos lo que vieron es que la mayor dificultad que tuvieron era con tantas ambulancias y con tantos heridos estar canalizando venas y colocando goteos de ácido tranexámico porque era muy complicado, o sea, realmente es muy difícil lograr hacerlo en una situación como esa. Por eso hoy están hablando que el ácido tranexámico puede darse por vía intramuscular en situaciones de emergencia. ¿Y cuál es la justificación para que ellos digan que se puede utilizar por vía intramuscular? Las concentraciones plasmáticas que se requieren para que el ácido tranexámico haga su efecto, las mínimas, son entre 10 y 15 miligramos por litro. Cuando yo lo aplico por vía intramuscular, alcanzo esas concentraciones mínimas en 3 a 10 minutos. Si yo lo uso intravenoso, tengo que hacer un goteo para 10 minutos. Si lo uso intramuscular, tengo las concentraciones en 10 minutos. Entonces, en realidad, puedo tener efecto terapéutico en un tiempo similar. La única recomendación es que se administre 1 gramo, pero en 2 lugares diferentes, 500 miligramos en un glúteo, 500 miligramos en otro, y de esa manera tenemos las concentraciones que necesitamos. En estas gráficas vemos en la de la izquierda que pues sí tenemos concentraciones más altas por la vía intravenosa que por la vía intramuscular, pero en ambos casos tenemos concentraciones terapéuticas en 10 minutos y podemos utilizarlo cuando se requiere por vía intramuscular. También, este es un estudio de 2023 y la anterior también era de 2023, donde se hizo un análisis de profilaxis de sangrado en mujeres que iban a ser sometidas a cesárea utilizando el ácido tranexámico por 3 vías, por vía intravenosa, por vía intramuscular o por vía oral, para ver el resultado. Si ustedes ven acá, la vía intramuscular para hemorragia posparto tuvo 0%, la vía intravenosa tuvo 0% y la vía oral sí tuvo hemorragias posparto porque cuando se administra por vía oral, la absorción es errática y las concentraciones se alcanzan en 60, 90 minutos. Entonces, en realidad, la vía oral no nos sirve para este propósito, pero sí la vía intravenosa y la vía intramuscular. Y los autores acá nos dicen lo mismo que acabamos de ver en el caso de trauma, que las concentraciones que se requieren se alcanzan en más o menos 10 minutos y que podemos utilizarlo en todas las mujeres. También aquí vieron, y aquí fue donde ratificaron, que la concentración en placenta era de más o menos el 50% de la concentración materna y lo que pasa al feto es muy poco y se elimina muy rápidamente. Por lo tanto, cuando queramos hacer profilaxis quirúrgica en cesárea, lo tenemos que aplicar preoperatorio y no pospinzamiento de cordón. Esto, pues, para decirles que podemos utilizar el ácido tranexámico durante el transporte de las pacientes. No esperemos que lleguen
al hospital, si es un paciente con trauma, si es una paciente que se encontró en una zona rural con hemorragia posparto mientras la trasladaba al hospital o de un hospital al otro, apliquemos el ácido tranexámico antes de pasarlo antes de transportarla o durante el transporte para lograr hacerlo lo más precozmente posible, y si no podemos canalizar la vena, hagámoslo intramuscular, pero démosle el beneficio de la posibilidad de la reducción de la mortalidad por hemorragia al utilizar el ácido tranexámico, y va a ser muy fácil aplicarlo en la ambulancia. Hoy en muchos países del mundo es una exigencia que las ambulancias tengan ácido tranexámico y lo apliquen durante el transporte hacia el hospital para lograr ganar ese tiempo del que hemos venido hablando. Otro uso importante del ácido tranexámico, como les decía, es en trauma, tanto trauma general como trauma craneoencefálico. No voy a meterme en tanto detalle, pero les quiero mencionar los usos en trauma. Ya sabemos que el 45% de las causas de muerte en pacientes que han sido víctimas de trauma se debe a sangrado. Otra parte importante es por la lesión severa del sistema nervioso central, pero el sangrado constituye un porcentaje importante de estas causas de muerte. Se hicieron 2 estudios muy grandes para ver el efecto del ácido tranexámico en la mortalidad en pacientes con trauma. El CRASH-2, que era para todo tipo de trauma, y el CRASH-3, que era específicamente para traumatismo craneoencefálico. En el CRASH-2 se quería ver el efecto del ácido tranexámico sobre la muerte, los eventos oclusivos vasculares, la necesidad de transfusiones en pacientes que habían sido víctimas de trauma. Fue un estudio muy grande también, más de 20,000 pacientes, 40 países, 274 hospitales. En este estudio participaron 5 hospitales del Estado de México, entonces aquí hay pacientes mexicanos que participaron en el estudio. El esquema de tratamiento que se utilizó para el estudio CRASH fue: en el momento en que tengo contacto con el paciente víctima de trauma, se aplica 1 gramo intravenoso en 10 minutos, como ya lo vimos, y se deja otro gramo para goteo en las siguientes 8 horas. Entonces ese es el esquema que se utilizó acá. Como vemos acá, la muerte por sangrado se redujo significativamente, hasta en casi 30%, en pacientes en los que se utilizó ácido tranexámico. Pero lo que les decía, hablando de la hemorragia posparto, si yo lo utilizo antes de 1 hora, tengo el beneficio completo. Si yo lo utilizo entre 1 y 3 horas, empiezo a perder significancia clínica. Si lo utilizo después de 3 horas, ya no tengo un beneficio de reducción de la mortalidad. Entonces, de nuevo, usarlo lo más precozmente posible y poder aprovechar esta posibilidad de aplicarlo intramuscular cuando transportemos al paciente de un lugar a otro para darle ese beneficio. El CRASH-3 se refería a las mismas situaciones en general, pero específicamente en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Fueron más de 12,000 pacientes en 29 países, 175 hospitales, y aquí los pacientes se clasificaron de acuerdo a la severidad del trauma craneoencefálico y el valor en la escala de Glasgow. Entonces teníamos un grupo de pacientes con Glasgow de 14, 15, pues que sin con o a pesar se van a recuperar porque el trauma es muy leve. Tenemos al otro extremo los pacientes con pupilas no reactivas, con traumatismo craneoencefálico muy severo, que por ese daño cerebral muy seguramente no van a sobrevivir, pero tenemos en la mitad un grupo muy grande de pacientes con Glasgow entre 8 y 13 que son los que se nos pueden complicar y se nos pueden morir, y que podemos evitar la mortalidad. El uso precoz de ácido tranexámico reduce en 20% la mortalidad en estos pacientes con traumatismo craneoencefálico, utilizándolo con el mismo esquema que dijimos en el CRASH-2, 1 gramo en el momento en que el paciente es atendido y luego 1 gramo para las siguientes 8 horas, y de ese modo podemos reducir la mortalidad también en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Aquí vemos en esta gráfica, al lado izquierdo, con pacientes con trauma leve a moderado, que tenemos un impacto positivo en reducción de la mortalidad, pero a medida que pasa el tiempo, vamos perdiendo esa posibilidad de que el paciente sobreviva, y cuando el paciente tiene un trauma craneoencefálico muy severo, con pupilas no reactivas, etcétera, pues realmente la diferencia no es importante porque ya tiene un daño neurológico muy grave. A veces me han preguntado, oye, pero ¿cómo le va a dar ácido tranexámico sin hacerle una tromboelastografía? ¿Y por qué no tengo que hacerlo o tengo que esperar a tenerlas? Este artículo es de 2023 de la revista de Cuidado Crítico y nos dice: en situaciones de emergencia no esperemos, o sea, usemos el ácido tranexámico, tengamos paciente para luego hacerle las pruebas que necesitemos hacerle, utilicémoslo incluso si el paciente está anticoagulado,
debemos usar el ácido tranexámico, porque los pocos coágulos que se estén produciendo tenemos que cuidarlos y mantenerlos en su sitio para hacer hemostasia. Entonces no tenemos que esperar a pruebas viscoelásticas y podemos utilizarlo en casos de trauma y de emergencia, aún con pacientes anticoagulados. Como vemos, tenemos una gran cantidad de usos. Hay estudios que nos hablan por ejemplo, en pacientes en guerra en Afganistán, donde había soldados británicos y americanos, se empezó a ver que los soldados británicos se morían menos que los americanos cuando eran atendidos en el mismo hospital. La única diferencia era que los británicos recibían ácido tranexámico, los americanos no, y se veía que se morían más. Entonces, ahí también los americanos cambiaron todas sus guías de manejo de pacientes en guerra. Hay muchísimas indicaciones que nos van diciendo el uso del ácido tranexámico. Ya para terminar este tema, quiero mencionar un par de cosas de uso en sala de urgencias con el uso tópico. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con epistaxis que requiere taponamiento, el empapar la gasa en ácido tranexámico genera una hemostasia más rápida y más duradera que cuando lo hacemos o sin nada o con adrenalina o con alguna otra cosa que estemos manejando. Como vemos acá, el 71% de los pacientes cesó la hemorragia en 10 minutos versus 31 con el manejo usual. Fueron dados de alta más precozmente y la tasa de retorno al hospital fue muy baja en pacientes que reciben ácido tranexámico. Otra situación que vemos frecuentemente son los pacientes con hemoptisis. En estos pacientes con hemoptisis por fibrosis quística, por tumores, por cualquier situación que tengamos, si el manejo de la hemoptisis es complicado, podemos usar el ácido tranexámico, por supuesto intravenoso, pero también podemos utilizarlo micronebulizado. Podemos hacer micronebulizaciones directas con 500 miligramos de ácido tranexámico cada 8 horas y como ustedes ven en la gráfica, la reducción del sangrado y la reducción de las complicaciones es mucho menor cuando utilizamos este tipo de manejo. Entonces, como les digo, hay mucha investigación, todos los días aparecen artículos nuevos que nos dicen que podemos utilizar el ácido tranexámico en diferentes situaciones clínicas para reducir el sangrado y la mortalidad. Esta es la evidencia también en cirugía urológica, cuando tengo pacientes con hematuria macroscópica y necesitamos hacer una irrigación a nivel vesical, lo que se recomienda en este estudio retrospectivo es que coloquemos 1 gramo de ácido tranexámico por catéter de Foley a nivel de la vejiga, lo dejemos durante 15 minutos y posteriormente empecemos a hacer ya el lavado y la irrigación de esa vejiga para disminuir la hematuria macroscópica que tiene. Y como vemos acá, la estadía media en sala de urgencias es menor cuando usamos ácido tranexámico, la necesidad de hospitalizar al paciente o que regrese a la sala de emergencias es menor. Entonces, también en estos casos, el uso tópico nos está ayudando a disminuir las complicaciones de sangrados. Realmente es un fármaco que cada vez tiene más utilización. Ya para terminar esta parte y antes de pasar a la betalol, como conclusiones generales podemos decir que el ácido tranexámico tiene múltiples indicaciones que avalan su eficacia, pero sobre todo su seguridad, que fue lo que no tuvimos en el siglo XX. Tenemos estudios muy recientes de gran potencia, con creciente uso a nivel mundial. Por favor, el uso lo más precozmente posible en situaciones de emergencia, de hemorragia posparto, de trauma, etcétera, porque esto nos ayuda a salvar vidas. Esto es lo que yo quería compartir de ácido tranexámico. No sé si hay alguna pregunta, comentario o inquietud. Sí. Por ejemplo, la utilización en un embarazo tópico roto, y otro también junto, una placenta previa. En ambas situaciones hay evidencia de disminución de la pérdida sanguínea. Entonces podemos, por ejemplo, como tú dices, en un embarazo ectópico roto, una placenta previa, o sea, antes del procedimiento quirúrgico, aplicar el ácido tranexámico y con eso vamos a reducir el sangrado. Y también si en el lugar del sangrado transoperatoriamente requiero utilizarlo tópicamente, puedo hacerlo. Entonces sí se reduce el sangrado. Y como les decía, el ejemplo de la placenta ácreta de Morelos funciona muy bien la combinación de intravenoso más tópico. Sí, doctora. Gracias. En los pacientes que ya previamente padecen algún tipo de epilepsia, ¿tenemos alguna contraindicación absoluta para usarlo?
No es una contraindicación absoluta, pero sí es relativa. Si tenemos en esos pacientes que usar las dosis más bajas posibles, de pronto en esos pacientes utilizarlo en miligramos por kilogramo a razón de 10 miligramos por kilogramo como la dosis más baja efectiva. Entonces, no es absoluta, pero sí sería relativa. Hola. ¿Se ha hecho algún estudio en relación a los efectos secundarios que pudieran tener los bebés cuando se ha utilizado en las madres? Porque me imagino que también va a ir relacionado con los procesos convulsivos y todo eso que pudieran presentar igual que la mamá. Gracias. Como decía, los estudios que mostré, la concentración que pasa al feto es incluso la mitad de la que tenemos en la madre y se elimina muy rápidamente. Entonces, en realidad, no se han visto efectos negativos neonatales con el uso preoperatorio en la madre para el ácido tranexámico y de hecho se utiliza el ácido tranexámico en cirugías neonatales. Si yo tengo un paciente que nació con algún tipo de malformación o requiere una cirugía a los pocos días de nacido, hay indicación a razón de 10 miligramos por kilo de usarlo e incluso en neonatos para reducir el sangrado. Entonces, pero no hay un efecto negativo al aplicarlo en la madre sobre el feto, no. Sí, pero como te digo, la concentración que pasa en la mamá que pasa al feto es mucho menor que en la mamá. Entonces, sí, sí, claro, pero no son los 500, es la concentración por mililitro. Entonces, en realidad la concentración que pasa es muy baja. Sí, 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 de acuerdo. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Hola, buenos días. Sí, buenos días. El doctor Rivas de Hospital de la Mujer Fresnillo. Doctor, su plática muy buena, muy actualizada. Y nada más como acotación, en cuestión de la presentación oral, en México sí se puede conseguir. La encontramos como Listeda y vienen en tabletas de 650 miligramos. Nosotros en cuestión de la residencia en formación la utilizábamos como premedicación. La dosis la utilizábamos de 10 a 15 miligramos por kilo, 2 horas antes de cualquier procedimiento quirúrgico por vía oral y teníamos muy buenos resultados en cuestión de cirugías obstétricas como acretismos placentarios y sí disminuían la incidencia del sangrado y además también en cirugía de columna. Entonces es una buena alternativa, la conseguíamos fácilmente y en el frasco vienen hasta 30 tabletas Sí, porque teníamos una poca disponibilidad de la presentación endovenosa. Y aquí en sí, el hospital sí lo utilizamos nada más que todo como el algoritmo de hemorragia obstétrica, no suple los uterotónicos, pero lo usamos de la manera más temprana posible. excelente, excelente. Y a lo que usted menciona de la vía oral, lo que tengo entendido es que en los últimos tiempos ha sido más difícil encontrar la presentación oral. Sí sé que existe registrada en México, pero entiendo que quien lo produce, que creo que es Pierre Fabre o no estoy seguro, ha tenido dificultades de suministro, por eso no está tan fácil actualmente conseguirlo, pero sí, sí está registrado y sí es un producto que ha estado disponible en México desde hace ya varios años. Gracias por su comentario. ¿Cuánto tiempo antes entonces es recomendable poder comenzar con su uso si solamente tiene una sobrevida en el cuerpo de 3 horas? Sí, como decía, si lo voy a utilizar para profilaxis quirúrgica, la idea es que durante la inducción anestésica yo esté también goteando el ácido tranexámico, de modo que 15 minutos después ya tenga concentraciones plasmáticas e inicio mi procedimiento operatorio sin ningún problema. Entonces, durante la inducción anestésica se recomienda estar haciendo el goteo. Encefálico, usted decía que se podía utilizar incluso, se le deja para 8 horas, se deja la misma concentración de los 30 mililitros. En el esquema para trauma es 1 gramo inicial en el momento que tengo contacto con el paciente y luego 500 miligramos, perdón, 1 gramo diluido en 500 mililitros de sangre con goteo de sangre de solución salina para las siguientes 8 horas. Es empapar la gasa en ácido tranexámico directo y usas esa gasa empapada para hacer el taponamiento. Como vimos con la mano. Igual, al momento de hacer el taponamiento se retira o se deja como otro, como adrenalina igual. Mencionó el uso del ácido tranexámico IV y tópicamente en pacientes que si va a hacer algún procedimiento obstétrico. ¿Cómo es la colocación
tópica en el sitio quirúrgico, ¿se diluye y se coloca ahí directamente? Sí, cuando son campos operatorios pequeños como el que vimos de la mano, se puede hacer directamente como lo vimos en la pantalla, pero cuando son campos operatorios más grandes se sugiere tener 2 gramos en 100 mililitros de solución salina y con esa solución irrigar. Si tengo incluso un sangrado en capa, en cavidad abdominal o si tengo un panículo que me esté sangrando demasiado, o si tengo un sitio donde quité un mioma o yo que sé, un sitio de histerectomía que me está sangrando, utilizo esa dilución y lo dejo actuar 5 minutos antes de continuar el procedimiento. ¿Y han visto si después de que pase el efecto del fármaco tienen agonización de alguna hemorragia? En los casos de tópico se reduce el sangrado, pero posteriormente hay que dar como tratamiento vía oral o algo de mantenimiento. Ya en ese momento, o sea, hay algunos esquemas que continúan utilizándolo por 1, por 2 días, cada 8 horas, cosas por el estilo, pero en general la mayoría de complicaciones después del procedimiento ahí tenemos sangrados súper, súper, digamos, abundantes, pero igual vimos que en pacientes con trauma nos ayuda a reducir mortalidad y en la fractura esplénica a veces por trauma. Entonces, en paciente traumatizado, Y cuando hablamos de vasos tópicos, ¿tienen alguna experiencia? perdón, doctor, no lo escuché bien. ¿Vasos tópicos? Sí, la doctora me preguntaba y le decía que es parte del protocolo de reducción del sangrado, se puede utilizar por vía intravenosa en el momento de iniciar la cirugía, antes de iniciar la cirugía, y si se requiere en el transoperatorio la vía tópica se puede utilizar también. Pero sí, se reduce la pérdida de En el caso de embarazos en adolescentes por sangrados, ¿la dosis sigue siendo exactamente igual? Sí, ¿Está contraindicado? ¿De hecho, por abajo de esta nota? no está contraindicado, solo que en pacientes muy jóvenes se utiliza más la dosis por kilogramo de peso. Como le digo, en pediatría se utiliza y se utiliza 10 miligramos por ¿A partir de qué edad se recomienda esa dosis? Porque aquí solemos tener embarazadas muy jóvenes. Sí, por eso lo de Sí, 12 años. sí, sí, lo sé. Sí, yo lo que recomendaría es que si tenemos pacientes muy pequeñas en talla y de edad baja de 13, 14 años, hagamos la utilización por kilogramo de peso a 10 miligramos por kilo. Es lo mismo que se utiliza con cuando tiene el paciente insuficiencia renal. Sí, en falla renal se utiliza también dosis bajas, pero sí, dosis más bajas porque se elimina principalmente por vía renal. Sí, doctor. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio, quienes están conectados. Doctor, no sabemos si están muy alejados del micrófono, se escucha muy débil. Ahorita que se acercó ya escuchamos bien. Gracias, sí, es que estaba moviendo un poquito el micrófono para poder que todos escuchen las preguntas. Ok, gracias. No creo. Gracias, doctor. Bueno, si no hay ninguna pregunta, recordarles que vamos a grabar, tenemos grabando el video y posteriormente lo vamos a subir a YouTube para replicar esta información en los compañeros que por algún motivo no se pudieron conectar y pues que tengan la información ahí a disposición cotidianamente. Y sin más preámbulos, continuamos con el siguiente tema. Entonces, denos un segundo. Gracias, doctor. Muy bien, en lo que el doctor nos hace nos pone la presentación, quiero comentarles que el laboratorio nos va a regalar unas cajas rojas que vamos a hacerles llegar a todos los hospitales. Se las presento aquí en el video. La caja roja, pues obviamente nos van a apoyar con algunas muestras de
de los dos medicamentos que estamos discutiendo el día de hoy, pero que el objetivo es que cada hospital integre su caja roja de la mejor manera y la tenga a disposición para cualquier situación obstétrica. Entonces, a la brevedad les hacemos llegar su caja roja donada por la empresa y de esa manera contribuir a que tengan a la mano todas las herramientas para disminuir la mortalidad por hemorragia obstétrica. Continuamos. Gracias. 2024, Año de la Paz.